Mis hermanos, muy buenas noches, el Señor me los bendiga. Quiero que abran conmigo la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. Y quiero que lo leamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amado Dios y Padre de gloria, yo te doy gracias, oh mi buen Señor, por tu palabra, Señor Dios. Yo te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Dios, y es más penetrante que espada de doble filo. Te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que hables a nuestras mentes, Dios, que quede grabada y sellada esta palabra, Señor Dios, en nuestras mentes y en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, casi siempre que nosotros hablamos en este versículo, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero hablar en esta noche? Precisamente yo les quiero hablar del tribunal de Cristo, ¿cierto? Dice que es necesario. Pero cuando nosotros vamos a mirar la palabra, dice la palabra de Dios, dice que es necesario que nosotros miremos la higuera que es Israel, ¿cierto? Que es la que nos va a mostrar los acontecimientos y los tiempos. Y como yo les he comentado, por ejemplo, en estos estos últimos meses del año nuestro, hay una cosa que es muy importante, y es que en septiembre y octubre se cumplen 3 fiestas muy importantes, precisamente de las fiestas de los judíos, ¿cierto? Y estas 3 fiestas son muy importantes precisamente para estos últimos tiempos, que es lo de el tribunal de Cristo. Sí, estas 3 fiestas son supremamente importantes. Pero yo les quiero contar que, o sea, yo creo que para ustedes no es desconocido que los judíos celebran muchas fiestas, pero dentro de todas esas fiestas hay 7 fiestas que son muy importantes para ellos, ¿cierto? Ellos las dividieron en 2 grupos y una es 4 fiestas que están precisamente, son las fiestas de otoño, que son en marzo, abril, ¿cierto? Que es cuando nosotros celebramos acá la Semana Santa, ¿cierto? Y las otras 3 fiestas se celebran entre septiembre y octubre, y que tienen que ver con el rapto, ¿cierto? Con lo que va a ser las bodas del Cordero, y precisamente en estas fiestas es donde, o sea, se cree que esta fiesta, una de las fiestas de estas 3 últimas fiestas, tiene que ver con precisamente todo lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo, ¿cierto? Entonces yo rápidamente les quiero contar, por ejemplo, las primeras 4 fiestas, cómo se cumplieron, y cómo se cumplieron en quién, en el Señor Jesucristo. ¿Cómo? En la muerte, ¿cierto? O sea, esas fiestas todos representaban al Señor Jesucristo. Entonces hablamos de las 4 fiestas que son, primero que fue la Pascua, ¿cierto? Que sabemos que es la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿cierto? A libertad, ¿cierto? Entonces ahí se cumplió, digamos que ellos salieron de muerte a vida, ¿cierto? O salieron de esclavitud, salieron precisamente a libertad, ¿cierto? Eso se cumplió, entonces se cumplió en el Señor Jesucristo, en la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Para libertad nuestra. ¿Cuál fue la segunda Pascua? Los panes sin levadura, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Señor hizo la Santa Cena, y cuando partió el pan dijo, este es mi cuerpo, ¿cierto? Que será entregado por usted, por mí, o sea, será entregado por mí para que ustedes tengan vida, por así decirlo. Entonces, los panes sin levadura entonces representan la sepultura de Cristo. Entonces, la Pascua representa la muerte, los panes sin levadura representan la sepultura, y las primicias representan la resurrección. Recordemos que por allá en Romanos Pablo nos cuenta, dice que las primicias en resurrección se llamó el Señor Jesucristo. Si nosotros vemos que hemos visto hasta en teología todo lo que hizo Pablo se esforzaba mucho precisamente con los fariseos y por todas partes donde él anduvo llevando la palabra, para que creyeran en el Señor Jesucristo, que fue la primicia, ¿cierto? Porque él era fariseo, y los fariseos, ¿en qué creían? En la resurrección, ¿cierto? Entonces él se enfocaba mucho en esto. Entonces ellos tienen una fiesta que se llama las primicias o el Bicurín, y ahí se representa que el Señor Jesucristo fue el primero, ¿cierto?, en resucitar.
Tenemos también la fiesta del Pentecostés, ¿cierto? Recordemos que cómo se dio eso, cuando vemos en Hechos que estaban los discípulos todos reunidos y que llegó como un tiempo con un viento tempestuoso y cayó sobre ellos, ¿cierto? Y fue derramado el Espíritu Santo, ¿cierto? Esa es la fiesta del Pentecostés. Entonces, esa se cumplió en la muerte, dio toda la señal en la muerte del Señor Jesucristo, dio todas las señales. De la misma manera, hermanos, hay 3 fiestas adicionales que se van a tener que cumplir. ¿Para qué? Para el rapto de la iglesia, ¿cierto? ¿Quiénes se van en el rapto? ¿Todo el mundo se irá en el rapto? No se va todo el mundo en el rapto, se va solamente todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que lo confiesa y cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con esto del rapto? O sea, resulta que como nosotros estamos acá, ¿cierto? Resulta que, como les conté, está el Pentecostés, que llega el Espíritu Santo. A ver, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? O sea, que el Señor Jesucristo hubiera muerto y hubiera ascendido a los cielos y hubiera dejado el Espíritu Santo. A ver, el Espíritu Santo, ¿saben para qué nos lo dejó? Para que nos redarguyera, para que nos confrontara, para que nos guiara, para que nos condujera. ¿A quién? A Cristo. Pero ¿qué hace además de eso, de que el Espíritu Santo nos redarguye y nos confronta? Además de redarguyirnos y confrontarnos, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos llena de dones, nos llena de talentos y nos llena de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Nos llenaba, o sea, el Espíritu Santo, en el momento que usted, hermano, y yo recibimos al Señor Jesucristo, ¿qué pasó con nuestros corazones? Su corazón fue sellado, ¿cierto?, con el Espíritu Santo. ¿Y qué empezó a pasar en nuestras vidas? Empezó a ser cambiada y transformada, ¿cierto? ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Entonces tenemos más sensibilidad de lo celestial, ¿cierto? Y ya empezamos a entender que nosotros no somos... o sea, que nosotros somos peregrinos, pues por así decirlo, acá en esta tierra, ¿cierto? Que nosotros estamos acá de paso, ¿cierto? O sea, en el momento que el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿de qué? De que nosotros vamos a tener una vida eterna, ¿cierto? O sea, yo creo que hasta ahí, pues todo lo hemos tenido claro. Pero, ¿qué tiene que ver el Sukkot? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esta fiesta de los tabernáculos? Esta es la última fiesta finalmente de los judíos. ¿Y por qué tiene que ver mucho con lo que es el rapto? Porque ustedes saben, hermanos, que en el momento que nosotros somos raptados, ¿cierto? Acá va a haber una gran tribulación que es o sea, pues 7 años, pues 3 años y medio que va a haber paz, porque está el anticristo, y los otros 3 años y medio que va a haber una gran angustia y un gran revolcón muy tremendo acá. Pero entre tanto, acá está el anticristo, que es por 7 años. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Nosotros vamos a estar ¿en dónde? En las bodas del Cordero, ¿cierto? En las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué tiene que ver el Sukkot? El Sukkot tiene que ver precisamente porque es un lugar en donde nosotros vamos a ir, es como ese tabernáculo, ese lugar en donde los novios, ¿cierto? Porque si van a haber bodas del Cordero es porque nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Y vamos a ser la esposa. En este momento somos la novia, pero allá vamos a celebrar la boda con el Señor Jesucristo. O sea que ya vamos a ser, ¿qué? La esposa de Cristo. Entonces vamos a celebrar las bodas con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que yo les digo que les voy a hablar del tribunal de Cristo? Mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque es que el tribunal de Cristo, así como se menciona la palabra tribunal, ¿qué le suena a uno como tribunal? Como un juicio, ¿cierto? O sea, que va a estar delante de un juez, va a estar delante de una persona que le va a llamar la atención o le va a decir, venga, ¿usted qué hizo? Pues sí, específicamente el tribunal de Cristo va a ser una cosa así. O sea, nosotros vamos a comparecer, como decía Pablo en esto, vamos a comparecer ante la presencia, dice, todos. Porque Pablo se incluye, así notaron, ¿cierto? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, o sea, todos compareceremos ante ¿qué? Ante ese juicio. Entonces ustedes dicen, ay, pero ¿cómo así que va a haber un juicio? Claro que va a haber un juicio, pero ¿va a ser de quiénes? Hermanos, yo quiero que usted lo tenga claro. Ese juicio o ese tribunal de Cristo, ¿sabe para quiénes van a ser? Para nosotros los cristianos. Ese tribunal de Cristo no va a ser para salvación o no va a ser para condenación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente en el momento de que el Señor Jesucristo nos raptó, en el momento que nosotros fuimos levantados, ¿eso qué quiere decir? Que ya usted y yo somos salvos, ¿cierto? Nosotros somos salvos. Pero sí nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo.
Entonces usted va a decir, pero ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo que yo voy a comparecer ante un juicio? Sí, hermano, o sea, nosotros, ¿por qué vamos a comparecer delante del Señor como un juicio? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo a usted le dio dones, ¿cierto? A usted le dio talentos, ¿cierto? A usted como mínimo nos dice la palabra de Dios que nosotros como mínimo, ¿cuántos talentos tenemos? Uno, como mínimo. Y ese talento nosotros se lo tendríamos que entregar por lo menos al Señor. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Es muy complicado, ¿cierto? Pero nosotros como mínimo, cuando ya recibimos al Señor Jesucristo, tenemos mínimo un talento. Entonces, ¿qué va a pasar allá en el tribunal de Cristo? Entonces, es un juicio, sí es un juicio, pero es para entrega de galardones. ¿Sí? Es para entrega de recompensas. Y quiere que les dé un dato también muy especial, porque es tan importante que el Espíritu Santo obre en nosotros y que los talentos, que los dones, que los frutos que nosotros podemos dar, amor y todas esas cosas delante de las personas, porque es tan importante que nosotros los demos, hermanos, porque resulta que cuando son las bodas del Cordero, cuando estamos en las bodas del Cordero, o sea, van a haber muchas mesas, ¿cierto? Van a haber muchas mesas. ¿Ustedes se alcanzan cuántos somos los que vamos a ser raptados? Van a ser millones de millones, va a ser muchísima gente. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos talentos que el Señor nos ha dado? O sea, de acuerdo a como nosotros hayamos trabajado acá en su obra, en su iglesia, de acuerdo a todo lo que, el esfuerzo que usted haga para, por ejemplo, que hay que hacer en la iglesia, o que hay que ayudar, o que tenemos que hacer cosas en la iglesia, y de pronto dice, ay no, qué pereza, yo no voy por allá, ay no, pero sí, ay no, pero cada ratico estar por allá metido en la iglesia o cosas de esas, cuando uno puede hacer cosas y se necesitan en la iglesia. Por ejemplo, o sea, es un ejemplo como bobito, pero por ejemplo, el Señor va a tomar en cuenta eso, va a tener en cuenta, por ejemplo, al que se esforzó para ir, al que se esforzó para compartir la palabra, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos la bendición de compartir la palabra, ¿cierto? Pero entonces nosotros no podemos hacerla, ay, listo, buscamos 2, 3 versículos, ay, listo, y ya. No, el Señor va a ver el esfuerzo que usted está haciendo, ¿cierto? O cómo lo está haciendo, si lo está haciendo de corazón, o sea, cómo está trabajando en la obra del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tribunal de Cristo? El Señor le va a dar galardones, pero aparte de los galardones, el Señor lo va a ubicar, hermano, en una mesa más cercano a Él, ¿cierto? Entonces, o sea, dígame si no es una bendición que nosotros podamos, o sea, a medida que trabajemos y nos esforcemos acá, poder estar más delante de Él, más cerca de Él, ¿cierto? Y es que no solamente va a tener que ver en el lugar donde nos va a colocar, porque se acuerdan que dice por allá en Apocalipsis que es con una piedrita, y la piedrita va a tener el nombre, va a tener el nombre del pastor, va a tener el nombre del hermano, ¿cierto? Entonces Él nos va a ubicar. Entonces, eso es importante para la ubicación en las mesas, ¿cierto? Eso, no solamente para entregar galardones, sino para ocupar el lugar. ¿Para qué también es importante el tribunal de Cristo, hermanos? El tribunal de Cristo es muy importante también, es porque se acuerda que va a haber un milenio, ¿cierto? Va a haber las bodas, que son 7 años, ¿cierto? Vamos a estar en una fiesta, pues, por 7 años, pero entonces también después va a haber, ¿qué? Un milenio, ¿cierto? ¿Qué pasa en el milenio? En el milenio van a haber ciudades, van a haber naciones, y con base en las cosas que usted haya trabajado en la iglesia, con base en cómo usted realmente se haya entregado con el Señor, haya buscado de Dios, haya sido fiel, haya sido firme, ¿qué va a pasar con eso? Entonces es ahí donde se cumple la palabra que nosotros vamos a ser reyes, sacerdotes, y vamos a ser gobernantes incluso de naciones. ¿Sí se dan cuenta lo importante que es el tribunal de Cristo? Entonces yo les quiero contar que el tribunal de Cristo es un juicio, claro, pero es más como para reconocer los talentos y para reconocer su trabajo, hermanos. Cuánto trabajó realmente, o sea, con el corazón realmente para el Señor, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo quiero pues que ustedes tengan muy claro. Dice, ¿cuál es el objetivo de este reconocimiento? Es como les decía, es la ubicación en una mesa, y es porque nosotros vamos a tener un gobierno o una autoridad, depende de lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, es por esto que nosotros debemos trabajar como fuertemente en la obra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿en dónde quiere estar usted? ¿Usted quiere estar frente, bien cerquita al Señor? ¿O dónde quiere estar usted? Bien lejos del Señor. Ay, se salvó, pero ahí, a ras, ¿cierto? Ahí.
porque sí, apenas pasó con el 3, ¿cierto? O sea, yo les digo una cosa, mis hermanos, o sea, que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que usted y yo somos peregrinos en esta tierra, ¿cierto? Somos peregrinos, entonces no nos preocupemos tanto por las cosas, no se apegue tanto a esta tierra, hermanos, no se apegue tanto a las cosas materiales, no se apegue tanto ni a sus hijos, a su casa. Ame su casa porque es un principio, ame su familia porque es un principio, ¿cierto? Y el Señor se los dio, pero no se aferre tanto, o sea, busque primeramente el reino de Dios, ¿qué? Y su justicia, que lo demás va a llegar por añadidura, amén. Y mire el privilegio que usted va a tener, hermanos. Usted, en el momento que busca de Dios, entonces usted va a tener un excelente lugar en esas bodas del Cordero. ¿Quién no quiere estar, o sea, en el mejor lugar, de verdad? O sea, ¿quién no quiere estar? Yo pienso que todos queremos estar en el mejor lugar. Mire que cuando leímos 2 Corintios 5:10, ¿quién decía? Pablo decía, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién lo decía? Pablo, ¿cierto? O sea, esto es un juicio, pero aún Pablo, ¿cierto? O sea, ¿quiénes conocemos a Pablo? Todos los que estudiamos la Biblia, conocemos cómo fue Pablo un defensor del Señor Jesucristo, de la palabra, o sea, él fue un varón que se entregó completamente delante de Dios y en la presencia y trabajó para el Señor. ¿Y qué decía Pablo? Tenemos que comparecer, o sea, él se incluía, ¿sí se dan cuenta? Él se incluía, porque todos tenemos que comparecer, nadie se salva, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo quiero que vayamos a Romanos, el capítulo 14, desde el versículo 10 al versículo 13. ¿Sí? Yo quiero que vayamos a Romanos, desde el capítulo 14. Dice que vamos a mirarlo desde el versículo 10 al versículo 13. 14, entonces dice la palabra de Dios. Dice, así que ya no nos juzguemos más pónganle cuidado lo que dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí ven tan clara que es esta palabra? Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para que piensa que algo en sí es inmundo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. Pero mire, yo quiero que escuchemos por sobre todo esto. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, pero últimamente todos, o sea, por ejemplo, las personas ya no tienen como ese temor o algo de, ay no, es que yo creo que este hermano de allí, ese no va a ser salvo, ¿cierto? O sea, ¿qué nos dice la palabra de Dios? O sea, nosotros no tenemos por qué juzgarlo. ¿Acaso usted sabe? O sea, ¿acaso usted sabe cómo anda su hermano? ¿Cierto? El único que sabe cómo anda su hermano, el único que sabe cómo tiene el corazón su hermano, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que juzgar más a nadie, ¿cierto? Que no nos juzguemos ni nos señalemos los unos a los otros, ¿cierto? Porque nosotros finalmente no sabemos qué va a pasar con cada uno de nosotros. De hecho, cada uno tenemos que tener la confianza y la plena certeza de que vamos a ser salvos, ¿cierto? Y tenemos que tener la confianza de que vamos a ser raptados, ¿cierto? Pero yo puedo pensar por mí, ¿cierto? Pero yo qué puedo saber de la otra persona, o sea, y yo no soy la que tengo por qué meterme a juzgarla, a señalarla, calificarla o descalificarla. Nosotros hasta les quitamos la salvación, ¿cierto? Entonces, hermanos, esas son cosas que son sin sentido. Entonces no nos prestemos para juzgar ni señalar a nadie. Ay, es que este hizo, ay, es que este dejó de hacer, ay, es que este mire qué tal cosa. Ay, no, hermanos, porque vamos a ir ¿a dónde? Al tribunal de Cristo, hermanos. ¿Y quién es el que va a juzgar eso? El Señor Jesucristo. Entonces igual usted no se afane por eso. ¿Saben por qué no se afane por eso, hermano? Porque usted podría ir siendo piedra de tropiezo para su hermano. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque usted lo desanima, porque usted empieza a decir cosas de él.
y Dios lo guarde o nos guarde de que nosotros precisamente hagamos que una persona se desanime o que vuelva atrás, ¿cierto? Por nuestros comentarios, por nuestras murmuraciones, o sí, porque nosotros nos pareció y entonces nosotros lo juzgamos y lo señalamos. Eso es lo que dice Pablo precisamente en esta palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado. Para que no califiquemos y descalifiquemos a las personas y para que no seamos piedra de tropiezo de ellos. Otra cosa muy diferente es, hermanos, que cuando nosotros estamos en la obra de Dios, ¿cierto? Si por ejemplo estamos trabajando, digamos, bajo la cabeza de nuestro pastor, ¿cierto? El pastor Luis, entonces si nosotros, o sea, nosotros debemos de rendir, ¿qué? Obediencia, ¿cierto? Debemos de rendir respeto y debemos pues ser firmes en las cosas que debemos que hacer, ¿cierto? Como iglesia, por ejemplo, la iglesia no podrá exhortar a sus discípulos o a las personas que trabajan en la obra. Sí, claro, y tenemos que hacerlo, hermanos. Nosotros tenemos que exhortar a la iglesia, nosotros tenemos que ayudar como a edificar a la iglesia. Si yo veo que un hermano está haciendo alguna cosa mal, entonces, ay, no, es que usted me está juzgando, usted me está señalando. No. O sea, no lo confundamos, ¿sí me hago entender? Nosotros tenemos que también ser entendidos en esta parte y cuando nos llamen la atención y que realmente estemos haciendo las cosas mal, no las estemos haciendo correctamente, pues debemos de reconocerlo. ¿Por qué? ¿Por el bien de quién? ¿Del pastor? No, ¿cierto? O sea, el pastor estará haciendo lo que tiene que hacer, él exhorta y él de pronto está disciplina, porque en la iglesia tiene que haber disciplina, ¿cierto? Entonces, eso se tiene que hacer, pero no lo tomen como, ay, es que él es un egoísta o un peleador. No, si él le dice, o de pronto si la gente, usted mira quién le dice, ¿cierto? Entonces, la iglesia, ¿por qué lo tiene que hacer? Porque para edificación de la iglesia. ¿Y para qué, hermanos? Precisamente porque, pues obviamente, como no ha habido el rapto, porque acá estamos, ¿cierto? O sea, para que realmente no nos perdamos realmente de lo que es la salvación. Recuerde que cuando usted ya ha sido raptado, ya tiene la salvación. Y recuerde que cuando ya está en el tribunal de Cristo es porque ya está en el cielo, ¿cierto? Porque ya ha sido raptado y son las bodas del Cordero. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y pedirle al Señor que nos ayude. Dice 1 Corintios 4, desde el versículo 3 desde el versículo 3 hasta el 5. Entonces voy a leer 1 Corintios 4, el versículo 3 al 5, que dice de la siguiente manera. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Quién lo decía? Pablo, ¿cierto? Dice que yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, ¿cierto? Él decía, pues la verdad, porque a él lo criticaban mucho, a él lo señalaban mucho, a él le decían, él está en una secta, en la secta de los fariseos, a él lo señalaban, los mismos judíos, hermanos. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Pablo, cómo los mismos judíos lo persiguieron, lo señalaban y mejor dicho, ellos buscan hasta para matarlo, ¿cierto? En cambio, ¿qué dice lo que dice Pablo? Dice, yo por muy poco tengo ser juzgado por ustedes. En pocas palabras, a mí, perdónenme, poco me interesa lo que ustedes piensen o como ustedes me quieran juzgar. Eso era lo que decía Pablo. A mí no me interesa como ustedes piensen de mí, ¿cierto? Yo no quiero ser juzgado, ¿cierto? O por tribunal humano. Él dice, a mí no me interesa eso. Ni por mis hermanos ni por nada, porque donde de nada tengo mala conciencia, no por eso yo soy justificado, ¿cierto? Dice, aunque yo aunque yo he hecho las cosas pues bien y todo, yo creo que yo las he hecho bien, de todas maneras yo a mí mismo no me justifico, ¿cierto? ¿Por qué lo dice él? Porque él dice que finalmente el que lo va a justificar es ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Quién lo justificó a usted, hermano? Cristo, ¿cierto? ¿Quién me justificó a mí? Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros por nada tenemos que afanarnos que los hermanos nos señalen, que los hermanos nos descalifiquen, No, hermano, no se afanen por eso, ¿cierto? Sí reciba la disciplina, sí reciba la exhortación, pero por el bien de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque de eso es lo que se trata, ¿cierto? Dice, porque también, dice el versículo 5, miren lo que dice acá. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, ¿cierto? O sea, nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo, ¿cierto? O sea, no es que yo sí me creo salva y es que usted no se cree salvo, por ejemplo.
No, hermanos, eso no es para nosotros, ¿cierto? Hasta que venga el Señor, o sea, hasta que venga el real del rato, ¿cierto? Lo que dice el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿En dónde va a manifestar las intenciones de los corazones? En el tribunal de Cristo. Es donde Él va a decir, su corazón fue así, su corazón fue así, fue salvo, ¿cierto? Usted ya es salvo, pero su corazón fue así, ta. Entonces tome su lugarcito, ¿cierto? Tome su lugarcito, ahí pues lo manda por allá, lo he ido mandando cada vez para más el rinconcito, ¿cierto? ¿Eso es lo que usted quiere? No, hermanos, busquemos estar muy cerca del Señor, amén, eso es lo ideal, es lo que nosotros realmente debemos estar buscando. Entonces dice que nosotros, cada uno, miren lo que dice al finalizar el versículo 5, dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué hermosa palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasará en este tribunal de Cristo? Él, como conoce su corazón y conoce mi corazón, entonces sencillamente, o sea, nos va colocando en el lugar que nos corresponde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros allí es donde realmente vamos a recibir la alabanza de Dios. O sea, ténganlo muy en cuenta, hermanos. A veces uno, por ejemplo, hermanos en la iglesia, uno a veces no se da cuenta cuánto trabajan, ¿cierto? Y entonces uno dice, pero hay hermanos en las iglesias en donde hacen una cosa, hacen la otra, van, vienen, suben, bajan. Y de pronto la gente no les tiene reconocimiento, ¿cierto? O los hermanos de la iglesia o alguien no les reconoce. ¿Usted se tiene que afanar por eso? No, hermano, no se afane. No se afane, yo se lo digo, no se afane, tranquilo. ¿Por qué? Porque usted el día que vaya ante el tribunal de Cristo, cuando ya se ha raptado, entonces, ¿sabe quién lo va a alabar a usted por su trabajo? Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, qué bendición, o sea, Él sí se va a dar cuenta del esfuerzo que usted ha hecho, Él sí se va a dar cuenta lo que usted ha hecho, cómo lo ha hecho, con qué corazón lo ha hecho, ¿cierto? Con qué disposición lo ha hecho, si lo ha hecho de buena manera, si lo ha hecho de mala manera, si lo ha hecho solamente por congraciarse con el hermano, si lo ha hecho solamente por congraciarse con el pastor, si lo ha hecho solamente porque usted quería como reconocimiento, si lo ha hecho porque usted sencillamente se cree que tiene mucho conocimiento y que, no, mejor dicho, entonces el conocimiento suyo es lo máximo. Y no, hermano, o sea, ¿sí se dan cuenta? Entonces, hermanos, o sea, nosotros no tenemos por qué ufanarnos, ni por qué afanarnos, hermanos. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿por qué? Porque el que ve los corazones, que acá lo está diciendo en esta palabra hermosa, es el Señor. Y dice que Él a usted le va a dar el premio que le corresponde, ¿cierto? Él le va a reconocer todo el sacrificio, todo el esfuerzo de lo que usted ha hecho, ¿cierto? Todo lo que ha hecho de corazón, hermano, se lo va a retribuir, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a hacer el Señor con cada uno de nosotros. Entonces eso es una bendición. Entonces por eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Y acá, mientras estemos en la tierra, hermanos, no se apegue tanto a la tierra, no se apegue tanto, porque usted es peregrino, ¿cierto? Y usted tiene que morirse, todos nos tenemos que morir, ¿cierto? Y nosotros los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y Él nos va a dar el regalo y los dones, o sea, ya nos va a dar una cantidad de galardones que ni siquiera parece que perlas, coronas, bueno, yo no sé, o sea, una cantidad de cosas que el Señor nos va a dar en premio por lo que nosotros hayamos hecho con Él. Mire que, o sea, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio cuando Pedro le compartió? Pedro estaba en Cesarea y él no era un gentil. Y resulta que cuando Pedro llegó allá, ¿sabe qué le dijo Pedro a Cornelio? El Señor ha tenido en cuenta, Cornelio, las limosnas que tú has hecho, y ha tenido en cuenta las oraciones que tú has hecho. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ese es el Dios que usted y yo tenemos, ¿cierto? Él tiene en cuenta cada oración que usted hace. Él tiene en cuenta cuando usted ofrece las cosas para el Señor. O sea, acuérdense de eso, hermanos. El Señor va a tener en cuenta absolutamente todo de lo que usted haga en el Señor. Amén. Eso es clave para que no se nos olvide. Mire que algo que a nosotros de pronto nos roba la paz, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos la mirada en la tierra, ¿cierto? Entonces uno ve que a una persona le va mejor y le va mejor a la otra, y que tienen, bueno, todo eso. Hermano, o sea, vuelvo y le repito, o sea, no se haga de valores de acá en la tierra. O sea, sí, obvio, o sea, usted tiene sus cosas, chévere que las tenga, ¿cierto? Pero usted no se apegue.
Usted no se apegue ni a su casa, no se apegue ni a su carro. ¿Por qué? Porque si usted el día que se muere, ¿será que a usted le van a llevar, las cosas? O sea, usted va a ver el trasteo pues con usted, ¿cierto? No. O sea, usted lo que tuvo acá, y bendito sea el Señor por todas las añadiduras que el Señor nos dio, ¿cierto? Y las comodidades y el bienestar, gloria al Señor por eso, ¿cierto? Pero entonces usted no se apegue, ¿cierto? Porque entonces uno a veces eso le va a robar hasta la paz. Ay, porque es que le van a quitar, ay, porque le van a hacer, ay, porque... No, hermano, no se apegue, que finalmente usted va a tener, mire, unas mansiones celestiales, porque para eso también va a tener que ver el tribunal de Cristo, hermano, y lo que usted haya hecho acá en la tierra por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que sí iba a hacer muchas moradas, iba a hacer muchas mansiones y muchas? Todo eso tiene que ver también para el tribunal de Cristo. O sea, todo lo que usted haya hecho, por ejemplo, esa es una de esas mansiones hermosas, ¿cierto? Uno, por ejemplo, ve esas casas norteamericanas, son muy lindas. Esas casas de esos países, potencias, son casas grandes, hermosas, ¿cierto? No hizo esas mansiones con piscinas, con una cantidad de cosas tan lindo. Hermano, ¿quiere que le diga? Eso no es ni la, mejor dicho, no es ni la 10ª parte de esas moradas hermosas que el Señor está haciendo allá en los cielos, ¿cierto? Pero usted quiere ocupar una y la mejor morada. Hermano, métase con el Señor acá mientras está en la tierra. Métase, trabaje para la obra, métase de corazón, métase con sinceridad, en serio, métase con todo su corazón. Y le cuento que usted va a tener, o sea, una sorpresa extraordinaria en donde allá en el cielo, ¿cierto? Cuando el Señor lo lleve a ese tribunal de Cristo, entonces ¿usted qué va a hacer? Chévere, porque en las bodas va a estar muy cerquita de ese esposo hermoso. Chévere, porque usted también va a tener, va a tener la oportunidad hasta de administrar y gobernar naciones. O sea, eso lo va a hacer, eso dice la palabra de Dios. Y qué bendición que va a tener hasta moradas hermosísimas, hermanos, que nadie ni siquiera acá en la tierra latina. O sea, chévere. Entonces ponga la visión en donde allá, ponga sus ojos en quién, en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ustedes lo ponen y Él no lo va a defraudar. Mire que usted le va a dar cosas que usted ni siquiera se alcanza a imaginar. O sea, usted va, como decía el pastor alguna vez, o sea, yo me acuerdo que él decía, ¿usted cree que nosotros tenemos un Dios aburrido? Imagínense, nosotros después de que nos casemos con Él, Él nos va a llevar a Orión, Él nos va a llevar de una constelación a otra, Él nos va a llevar de un planeta a otro, Él nos va a llevar y nos va a recorrer todo el universo. ¿Usted se alcanza a imaginar? Pues eso es una bendición, hermano. O sea, entonces yo le digo, o sea, no ponga sus ojos acá en la tierra. O sea, busque de Dios, adicional a que nosotros sabemos que acá las cosas cada día se están poniendo peor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya viene. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cuide su corazón, ¿cierto? Cuide su corazón. Yo quiero por último, de pronto esto es un poquito larguito, pero quiero que miremos 1 Corintios, el capítulo 3, desde el versículo 11 en adelante. Entonces vamos a ver 1 Corintios, el capítulo 3, desde el 11 hasta el 15. Dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es nuestro fundamento? El Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo, ¿cierto? Y dice que si sobre este fundamento nosotros edificamos, ¿en dónde? O sea, edificamos con oro, edificamos con plata, edificamos con piedras preciosas, edificamos con madera, con oro o con heno, perdón. Con heno o con hojarasca, ¿cierto? Miren que las tres últimas son combustibles, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la madera se quema fácilmente, ¿cierto? ¿La hojarasca se quema? Claro que se quema. ¿El heno se quema? Claro que se quema, ¿cierto? Porque son productos que son combustibles, se combustionan muy fácilmente. Por ejemplo, el oro, ¿qué pasa con el oro? Se refina, dice que cuando pasa por el fuego se refina. ¿Qué pasa con la plata? Dice que la plata se refina. ¿Qué pasa con las piedras preciosas cuando pasan por fuego? También se refinan, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios que usted, ¿cómo le está edificando? Esto es una forma que el Señor está diciendo, ¿usted cómo le está edificando al Señor? ¿Cierto? Usted lo está haciendo con madera, ¿cierto? Usted con madera que se hacen ídolos, ¿cierto? Que se hacen imágenes, se hacen una cantidad de cosas. Dice, ¿usted le está edificando con madera? Ídolos, o sea, porque usted está solamente haciendo esas cosas para que otros lo vean, o sea, usted está yendo a la iglesia para que otros lo vean,
¿cierto? Eso es edificar para ídolos, hermano. Cuando nosotros hacemos las cosas para que otros nos vean o para nuestro propio beneficio, para nuestro propio orgullo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Que la madera se va a combustionar y se va a quemar, ¿cierto? Va a ser grato delante del Señor. Y mire la contraposición, ¿cuál es? O sea, edifica con madera o con oro. Ustedes se acuerdan que cuando el niño Jesús, cuando María dio a luz al niño Jesús, ¿qué fue lo que le llevaron los magos? Oro, ¿cierto? Oro, porque ellos desde pequeños, ellos tuvieron la profecía, pues el privilegio de profesar que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿cierto? ¿Y llevaron qué? Oro, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿está edificando con qué? ¿Con madera, haciendo ídolos? ¿O está edificando con oros, realmente reconociendo a ese Rey, a ese Dios y a ese Dios poderoso? Tenemos que reconocerlo. Entonces, o sea, ¿cómo está edificando? Con heno, ¿cierto? Dice que el heno, ¿sabe qué hace el heno? El heno se lo comen las bestias, o sea, ¿cierto? El heno se lo comen las bestias, ¿cierto? Entonces es cuando son personas que no tienen entendimiento y es cuando buscan entonces sus propios beneficios, su propia fama y su propio reconocimiento. Entonces, ojo con construir, o sea, ojo con edificar con heno, porque eso es una cosa que delante del Señor sería desagradable, ¿cierto? ¿Y cuál es la contraposición del heno? Dice que es la plata. Dice que la plata son los utensilios. Si se acuerdan con qué hacían, por ejemplo, cuando hacían las comidas, los reyes, ¿qué tipo de utensilios tenían? Tenían de oro, ¿cierto? Y también, ¿qué tenían los utensilios? De plata, ¿cierto? O sea, ¿y sabe con qué tiene que ver, con qué tiene que ver el oro y la plata? Dice, porque son siervos buenos y siervos útiles. ¿Se acuerda que el Señor habla de los siervos útiles? Dice siervo inútil, ¿cierto? ¿Cuáles son los siervos inútiles? Entonces los que edifican con qué? Con madera y con heno, ¿cierto? Entonces también, ¿qué tiene que ver con la hojarasca? ¿Qué es la hojarasca? Son las hojas que van cayendo de los árboles, ¿cierto? Esas son la hojarasca. Y dice que las hojas que no caen están sujetas a la autoridad de la palabra. Entonces, pero las hojas que caen son las que no están sujetas, son las que no tienen autoridad. Yo voy a colocar un ejemplo y va a ser, por ejemplo, Dios nos guarde, o sea, nosotros los que compartimos, o a los pastores, a los que tenemos el privilegio de compartir la palabra, hermanos, que se nos convierta una predicación en bla, 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 hablar de filosofías, hablar de fábulas, hablar de una cosa, de otra, y no hablar del Señor Jesucristo. Eso es la hojarasca, ¿cierto? O sea, ¿qué sería? Eso es palabra sin autoridad, ¿cierto? Entonces el conferencista, el motivador, ay, qué chévere, me hablaron del hoy, me hablaron de que me va a pasar cosas buenas, ay, que entonces me dieron la profecía, que es que aquí, que es que allí. No, entonces yo viví solamente de qué, ¿cierto? De palabras sin autoridad, ¿cierto? Sin palabras realmente sin fundamento de la palabra, ¿cierto? ¿Y el Señor me va a pedir cuentas de eso? Claro que sí, hermanos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que cuando nosotros compartamos empecemos a hablar de nuestras experiencias o hablar de aquello y aquello y que se nos fue el tiempo y realmente no compartimos de la palabra de Dios, amén. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces esa es comparada con las piedras preciosas, ¿Y qué pasa con las piedras preciosas? Miren que los sacerdotes en el Antiguo Testamento ellos tenían un efod y por dentro del efod tenían un bolsillito. Y en ese bolsillito tenían dos piedras, una blanca y una negra, ¿cierto? Se me olvida ahorita los nombres, no los saqué así, pero se me olvidan una blanca y una negra. Y resulta que ellos cuando se presentaban delante de Dios, entonces ellos ¿qué hacían? Ellos delante de Dios, ellos iban y le presentaban los problemas o les decían, Señor, podemos ir a la guerra, podemos... Y ellos tenían, o sea, ciertas características en la piedra que ellos entendían cuando el Señor les decía, sí, vayan a la guerra, sí, juzguen de determinada manera. Depende de la piedrita que ellos sacaron. O sea, las piedras es importante, ¿cierto? Entonces, la piedra es como para que nosotros tengamos autoridad, ¿cierto? Y para que nosotros tengamos precisamente lo que no tiene la hojarasca, que no tiene autoridad. Entonces la piedra que representa en nosotros autoridad, cierto carácter, eso es lo que representan las piedras en nosotros. Entonces yo les quiero hacer pues 3 preguntas. Dice, ¿para quién estamos edificando, hermanos? O sea, ¿usted qué está edificando en primer lugar? ¿Está edificando sobre madera? ¿Está edificando sobre heno? ¿O está edificando sobre hojarasca?
¿cierto? Tremendo, ¿cierto? Esas nada que ver. O está edificando sobre oro, o está edificando sobre plata, o está edificando sobre piedras preciosas. O sea, ¿en qué queremos edificar? ¿Cierto? O sea, edifiquemos realmente en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que edificar? Porque nosotros tenemos que reconocer al Señor Jesucristo, amén. Nosotros tenemos que edificar en el único fundamento que nos dijo la palabra acá, y el único fundamento es ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces edifiquemos en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que un día yo les compartía también una palabra en donde decía el Señor que teníamos que construir templo? ¿Cómo construimos templo? Decía que en oración, mientras estamos vivos, nosotros vamos construyendo templo. ¿Y qué hace el Señor? Él decía en esa palabra, me acuerdo tanto, que decía, ustedes están ocupando de arreglar sus casas, están ocupando de tener el carro, ustedes están ocupando de tener la beca, ustedes te están ocupando están preocupando por una posición, se están ocupando, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros nos ocupamos realmente del Señor? O sea, ¿qué pasa? Dice el Señor que Él cerrará los cielos. Dice que la lluvia no caerá, pero cuando nosotros construimos en el Señor, ¿qué pasa? Dice que Él abrirá las puertas de los cielos, abrirá las ventanas de los cielos y la lluvia representa ¿qué? Bendición, bienestar, Espíritu Santo, o sea, llenos de Dios. Eso representa la lluvia. Dice que Él traería la lluvia temprana y tardía, hermano. Entonces no se le olviden edificar ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Entonces dice que qué tan fiel fuiste, ¿cierto? ¿Cómo dieron ustedes los talentos, hermanos? Entonces dice él, ¿qué tan fiel has sido tú conmigo? O sea, yo te di talentos. Hay personas que pueden servir en la iglesia y no sirven, hermanos. ¿Usted creen que es correcto? ¿Cierto? Hay personas que tienen dones y talentos y no sirven, porque es que a veces lamentablemente confundimos que nosotros si servimos a la iglesia, servimos es para el pastor, hermanos. Yo no sé por qué la gente está todo como tan posesionada aquí en la tierra, hermanos, no. Cuando usted sirve para la obra, usted lo que está haciendo es sirviendo para el Señor, hermano. No se le olvide, no se le olvide que el Señor le va a decir a usted qué tan útil fue usted como siervo, o le va a decir siervo inútil, ¿cierto? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo, ¿cierto? Entonces, ojo con las cosas que usted puede hacer. Dice, ¿sobre qué estás edificando? Entonces edifica sobre qué, sobre los metales, ¿cierto? Edifica sobre realmente el fundamento que es el Señor Jesucristo, y asegúrate que todo lo que estás haciendo en la obra lo estés haciendo para Dios. Asegúrate, hermano, asegúrese de que todo lo que usted haga, se lo pido por favor, todo lo que usted haga lo esté haciendo de corazón para el Señor. O si no, es tiempo, pues no es tiempo perdido, porque es que realmente el Señor quiere que en ese tribunal de Cristo usted pueda estar en los lugares. Y pues la verdad, hay esperanza mientras nosotros tenemos vida, siempre lo decimos. O sea, hay esperanza. Pero bueno, algunos dicen que la salvación no se pierde, yo les puedo decir que sí, y lo tengo con muchos versículos sustentados. La salvación se pierde, hermano. Entonces, si usted no edifica en este momento, si usted no se levanta, si realmente no abre sus ojos espirituales, hermano, o sea, que el Señor le ayude, porque necesitamos realmente reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y no solamente reconocerlo, creerle, no solamente eso, sino también trabajar aquí para Él, hermanos. Es el único objetivo. De verdad se los digo con toda mi alma y con todo mi corazón. Tenemos que trabajar para Él con todo nuestro corazón. Anhele por sobre todas las cosas celestiales, hermanos. Acuérdese que usted es peregrino en este mundo, ¿cierto? Y acuérdese que nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Es un juicio? Sí, pero es para darle galardones, para darle recompensas y para darle premios a usted, ¿cierto? Después de que usted ya ha ido después del rapto. Entonces no se le olvide, trabaje duro acá para el Señor. ¿Para qué? Para que tenga ese ascenso y esas bendiciones allá en el reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno, santo y justo. Amado Dios y Padre de gloria, yo te doy infinitas gracias, mi Señor. Yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor Dios. Gracias porque tú nos llamaste, Señor Dios, y es una bendición, Señor Dios, a tenerte, Señor Dios de los cielos, en nuestro corazón. Es una bendición, Señor Dios de la gloria, poder trabajar en tu obra, Señor Dios de los cielos, y disponer cada día nuestro tiempo, Señor Dios, y todo lo que tú nos das, Dios de los cielos, para honrarte y para agradarte, Señor Dios. Ayúdanos para que cada día, Señor Dios, menguemos, Señor Dios, y ayúdanos
ayúdanos para que ese día que tú nos llames, Dios de los cielos, porque nos morimos, o el día que tú vengas, Dios de los cielos, estemos listos y preparados, Dios de los cielos, pero que por sobre todas las cosas, lo que tú nos has dado en dones, talentos, Dios de los cielos, realmente te los podamos entregar a ti, Señor Dios. Gracias por escogernos, por levantarnos, gracias por nuestras casas, nuestras familias, Dios, y gracias por abrirnos el entendimiento en tu palabra y en tus mandamientos. Bendecimos tu nombre, Dios, y tu presencia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta una próxima oportunidad.